4 de enero de 1945, 9:00 AM. El cuartel general del Tercer Ejército de EEU. En Luxemburgo es un castillo convertido, pero el aire adentro está congelado, los radiadores están fríos, y el único calor viene de una gran chimenea de piedra donde los leños crepitan. El mayor general George S. Patton está parado de espaldas a la habitación, calentando sus manos. Es el maestro del campo de batalla, el salvador de Bastogne. Pero el hombre que entra a la habitación no está ahí para felicitarlo. Un mayor de la oficina del inspector general da un paso adelante. Está nervioso. Lleva una carpeta manila gruesa, estampada secreto ultrasecreto. Adentro hay declaraciones juradas, informes balísticos y una lista de nombres. Es un archivo de investigación que detalla una ejecución masiva, no por los nazis, sino por soldados estadounidenses. El mayor se aclara la garganta, coloca el archivo en el pesado escritorio de roble, espera una orden para corte marcial, espera justicia. Patton se da la vuelta, mira el archivo, luego el fuego, luego al mayor. No abre la carpeta, no pregunta por los nombres. En cambio, extiende la mano. Agarra la evidencia de un crimen de guerra estadounidense y camina hacia las llamas. El mayor observa en silencio atónito, mientras el general se prepara para hacer lo impensable. No va a castigar a los asesinos, va a hacer desaparecer el crimen, y la decisión que toma en los próximos 10 segundos enterrará un secreto oscuro por 70 años. Para entender por qué un general de 4 estrellas obstruiría la justicia, tienes que pararte en la nieve de las Ardenas, en el invierno de 1944. Era el invierno más frío en 30 años. La temperatura cayó a cero, congelando el aceite en los rifles, volviendo la piel humana negra con congelación. Pero el frío físico no era nada comparado con el terror psicológico que había agarrado las líneas estadounidenses. La batalla de las Ardenas no fue solo una ofensiva militar, fue un descenso al caos primitivo. Los rumores se extendían como virus a través de las trincheras. Había reportes de comandos alemanes hablando inglés, liderados por Otto Skorzeny, usando uniformes estadounidenses y cortando gargantas detrás de las líneas. Cada jeep era detenido, cada soldado era cuestionado. La paranoia era la táctica primaria. Un joven GI envolviendo sus pies congelados en sacos de arpillera cerca de Bastogne no confiaba en nadie que no conociera personalmente. Las reglas de guerra civilizada se habían desintegrado. La Convención de Ginebra se sentía como un cuento de hadas de una guerra diferente. Aquí en los bosques grises de Bélgica, la única ley era supervivencia. El enemigo no era solo la Wehrmacht, era las SS, los fanáticos ideológicos que habían probado que no darían cuartel. La corriente emocional subyacente entre las tropas estadounidenses era una rabia hirviente y letal. Estaban cansados, estaban congelados, y estaban buscando una razón para dejar de tomar prisioneros, y pronto la encontrarían. De vuelta en Estados Unidos, el público se aferraba a una ilusión reconfortante. Creían que mientras los nazis eran monstruos bárbaros que masacraban a los inocentes, el GI estadounidense era un caballero en verde oliva. La narrativa era clara. Peleamos según las reglas. Tratamos a los prisioneros con dignidad. Somos la brújula moral del mundo. Esta creencia era reforzada por capellanes leyendo derechos en las líneas del frente y oficiales llevando copias prístinas del manual de campo sobre reglas de guerra terrestre. El manual era específico. Los prisioneros de guerra deben ser protegidos, alimentados y alojados. Ejecutar a un enemigo rendido era asesinato, castigable con muerte. Pero en la línea del frente, el manual era solo papel. La realidad era una bayoneta sangrienta y un odio visceral. La ilusión de superioridad moral se mantenía, pero era delgada. Los soldados sabían que la diferencia entre una batalla y una masacre era a menudo solo cuestión de quién estaba mirando. El comando estadounidense creía que podían controlar la violencia, que podían desatar instintos asesinos en sus hombres, y luego apagarlos como una bombilla cuando el enemigo levantaba las manos. Estaban equivocados. El interruptor estaba roto.
y la ilusión de la guerra limpia estaba a punto de ser destrozada por un solo evento horrible, que desencadenaría una reacción en cadena de venganza. El gatillo se jaló el 17 de diciembre de 1944, en un cruce nevado cerca de Malmedy, Bélgica. A exactamente 12:30 p.m., un convoy del Batallón de Observación de Artillería de Campo 285 estadounidense se topó con elementos líderes de Kampfgruppe Peiper, una unidad Panzer de las SS despiadadamente eficiente. Los estadounidenses estaban en desventaja numérica. Se rindieron, fueron desarmados y reunidos en un campo al sur del cruce. Lo que pasó después es cuestión de registro histórico duro. Los soldados de las SS abrieron fuego con ametralladoras y pistolas. Durante 10 minutos la nieve se tornó roja. Cuando el tiroteo se detuvo, 84 prisioneros de guerra estadounidenses yacían muertos en el barro helado. Algunos fueron muertos instantáneamente. Otros fueron caminados y disparados en la cabeza a quemarropa mientras yacían heridos. Un puñado de supervivientes se hicieron los muertos, dejando que la sangre de sus amigos se congelara en sus uniformes hasta el anochecer. Cuando finalmente corrieron hacia los bosques y alcanzaron las líneas estadounidenses, su historia no solo se quedó en la sala de reuniones, viajó por los cables de telégrafo y a través de los comedores, con la velocidad de una descarga eléctrica. Malmedy. La palabra se convirtió en maldición. No fue solo una tragedia, fue un permiso. La orden no dicha bajó por la línea del Tercer Ejército de EEPU. Las SS no son soldados, son animales. Y los animales no obtienen la protección de la ley. La retaliación no sucedió en el calor de una emboscada. Fue una reacción calculada, fría, sistemática. El 1 de enero de 1945, 2 semanas después de Malmedy, la 11ª División Blindada estadounidense estaba limpiando el pueblo de Chenogne, a solo unas millas de Bastogne. La lucha era casa por casa, brutal, íntima. Para la tarde los estadounidenses habían asegurado el pueblo y capturado un grupo de soldados alemanes. Entre los prisioneros había aproximadamente 60 hombres de las Waffen-SS. Eran fácilmente identificables por su camuflaje. Pestañas de cuello con runas. Fueron desarmados. Fueron marchados a un campo nevado detrás del pueblo. Esto no fue un tiroteo caótico. Un ametrallador estadounidense instaló su trípode en el barro. El cinturón de municiones fue cargado con cuidado deliberado. Los relatos de testigos oculares describen una escena que reflejaba Malmedy al revés. La orden fue dada. La ametralladora rugió. Los 60 prisioneros alemanes fueron cortados en oleadas. Aquellos que sobrevivieron la ráfaga inicial fueron rematados con rifles. Fue una ejecución masiva, ejecutada por los muchachos de Ohio y Texas y Nueva York. La masacre de Chenogne estaba completa. La nieve cubrió los cuerpos, pero no podía cubrir el hecho de que toda una unidad estadounidense acababa de cometer un crimen de guerra, que rivalizaba con las peores atrocidades del enemigo. El ciclo de venganza había completado su rotación completa. El asesinato se detuvo, pero la burocracia del ejército continuó. No puedes esconder 60 cuerpos para siempre. Los rumores alcanzaron el escalón trasero. El 2 de enero de 1945, la oficina del inspector general lanzó una investigación formal. Esto no fue una pregunta casual, fue una investigación legal completa. Los investigadores se movieron rápido. En 48 horas, habían recolectado declaraciones juradas de civiles que miraron desde sus ventanas. Tenían testimonio de otros oficiales estadounidenses que habían visto los cuerpos. El archivo creció grueso con datos innegables. Nombraba la unidad, la 11ª División Blindada. Nombraba a los oficiales responsables, describía los cargos, que bajo los artículos de guerra llevaban una pena obligatoria: muerte por ahorcamiento. La investigación identificó que esto no fue solo unos pocos soldados rasos rebeldes. Las implicaciones subían por la cadena de mando. Si esto iba a juicio, no sería solo un procedimiento legal, sería una catástrofe de propaganda. Le entregaría a Joseph Goebbels un arma para reunir al pueblo alemán.
Los estadounidenses son los verdaderos asesinos. El archivo subió la escalera, sello por sello, hasta que alcanzó la autoridad más alta en el sector. Aterrizó en el escritorio del comandante del Tercer Ejército el 4 de enero de 1945. La ilusión de la superioridad moral estaba atrapada dentro de esa carpeta manila, esperando ser abierta. La habitación de piedra en Luxemburgo está en silencio, excepto por el chasquido de los leños en la chimenea. El mayor del inspector general observa el rostro del general Patton, esperando la explosión. Espera que Patton grite, que exija el arresto de los oficiales, que defienda la disciplina por la que es tan famoso. Patton recoge el archivo, siente el peso, pregunta al mayor en una voz que es peligrosamente calmada: ¿cuál es la naturaleza de las alegaciones? El mayor responde: la matanza de prisioneros, general. La Onset A blindada. Patton asiente lentamente. Camina hacia la chimenea. El resplandor naranja ilumina las líneas profundas en su rostro. Mira el sello secreto ultrasecreto una última vez. Luego se gira hacia el mayor y entrega el veredicto que nunca será escrito en ningún libro de leyes. No hay francotiradores en este ejército, dice Patton, su voz como grava. Y no voy a hacer que mis hombres sean procesados por matar a los hijos de puta que mataron a nuestros muchachos. Con un movimiento de muñeca, arroja el archivo al fuego. El papel se enrolla instantáneamente. Las páginas secas atrapan la llama, tornándose marrones, luego negras, luego desmoronándose en ceniza, los nombres de los asesinos, el testimonio de los testigos, la justicia para los muertos. Todo sube por la chimenea en una voluta de humo gris. Patton se queda ahí mirando arder, desafiando al mayor a decir una palabra. El mayor está congelado. Es una criatura de reglas y regulaciones. Y acaba de ver al oficial de más alto rango en la habitación cometer un delito grave. El silencio en la habitación es ensordecedor. No hay gritos. No hay debate. La autoridad del general es absoluta. El mayor se da cuenta de que si habla, su carrera está terminada. Si se va, el crimen está enterrado. Saluda. Es un movimiento rígido, mecánico. Patton no lo devuelve inmediatamente. Todavía está mirando las últimas brasas del archivo convertirse en polvo. El mayor se da la vuelta y camina hacia la pesada puerta de roble, cerrándola suavemente detrás de él. Dentro de la habitación, el asistente de Patton se mueve al aparador para servir una bebida. Su mano tiembla ligeramente mientras el vaso tintinea contra la jarra. Sabe lo que acaba de presenciar. Sabe que fuera de estas paredes, la guerra está luchando por la democracia y el Estado de Derecho. Pero dentro de esta habitación, la ley ha sido suspendida. La atmósfera ha cambiado de tensión administrativa a un pacto conspirativo. Ya no son solo soldados, son cómplices. El fuego continúa ardiendo, indiferente a los secretos que acaba de consumir. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué George S. Patton, un hombre que una vez abofeteó a un soldado por cobardía, protegió a soldados que cometieron asesinato? La causa raíz yace en la comprensión de Patton de la psicología del combate. Veía la guerra no como una disputa legal, sino como una lucha tribal por supervivencia. Patton sabía que la 11ª División blindada estaba a punto de ser arrojada de vuelta al molinillo de carne. Los necesitaba agresivos, los necesitaba letales. Creía que si sometía a corte marcial a sus oficiales por matar a las SS, rompería el espíritu de la división. Estaría diciéndole a sus hombres que el ejército se preocupaba más por alemanes muertos que por estadounidenses vivos. Además, Patton tenía un odio profundo y visceral por las SS. Después de Malmedy, había deshumanizado al enemigo en su propia mente. Para él, las SS no eran soldados con derecho a protección, eran perros rabiosos. En su cálculo, borrar la masacre de Chenogne no fue un crimen, fue un acto necesario de comando. Priorizó la moral de sus soldados vivos sobre el concepto abstracto de justicia internacional. Fue una decisión táctica tomada con una venda moral. Las consecuencias en el terreno fueron inmediatas y tangibles. Los oficiales de la 11 Megadivisión blindada no fueron arrestados.
No aparecieron MPs para arrastrar hombres con esposas. La investigación simplemente se evaporó. Los soldados volvieron a sus tanques, verificaron sus culatas, cargaron sus proyectiles y rodaron de vuelta hacia las líneas alemanas. Pero un mensaje había sido enviado. Alto y claro. El rumor se extendió por las filas. El viejo tiene nuestra espalda. La inhibición contra matar prisioneros desapareció. Para el resto de la campaña, la lucha en el sector de la 11A blindada fue particularmente salvaje. Si los alemanes se rendían, a menudo se les decía que siguieran corriendo. La consecuencia táctica fue una eficiencia brutal. La división luchó con un filo desesperado e imprudente, sabiendo que eran intocables, pero la consecuencia moral fue corrosiva. Hombres jóvenes que habían venido a Europa para ser libertadores, habían recibido un pase para ser verdugos. La mancha de Chenogne no se lavó, solo se asentó profundamente en el tejido de la unidad. Un vínculo oscuro compartido por hombres que sabían que habían salido impunes del asesinato, porque su general había encendido el fósforo. Pero historia más profunda comenzó mucho antes Habitación Luxemburgo. Comenzó mentes soldados atravesaban infierno helado Ardenas. Porque entender por qué Patton quemó archivo, primero debes entender qué soldados habían visto, qué habían hecho, qué habían convertido. Diciembre 1944. No fue solo batalla, fue transformación psicológica. Soldados entraron a Ardenas como hombres, salieron como otra cosa. Guerra siempre cambia soldados. Pero Ardenas fue diferente. Fue descenso específico, acelerado. A oscuridad ningún manual campo puede prepararte. GI promedio llegó Europa entrenamiento básico duró semanas. Aprendió a disparar, marchar, obedecer órdenes. Pero no aprendió qué hacer cuando temperatura cae tanto, rifles dejan funcionar. Cuando manos están congeladas, no puedes sentir gatillo. Cuando compañero muere tus brazos, porque sangrado muy lento, cauterizar herida. Malmedy cambió todo. No solo porque atrocidad, sino porque mensaje envió. SS no jugaban reglas, no respetaban convenciones, no tenían límites. Y si tenías límites, morirías. Transformación no sucedió una vez. Fue gradual. Erosión lenta humanidad. Comenzó pequeñas cosas. Soldado pateaba prisionero alemán rendido. Oficial miraba a otro lado. Nadie decía nada, porque todos entendían. Este alemán podría haber matado a tu amigo ayer. Mañana podría intentar otra vez. Luego vinieron decisiones más grandes. Patrulla encontraba 2 soldados alemanes heridos. Manual decía tratarlos. Llamar médico. Pero médicos escasos. Suministros limitados. Y estos alemanes SS. Todos sabían que SS hizo Malmedy. Patrulla seguía caminando. Dejaba alemanes sangrar nieve. Nadie reportaba. Comandantes sabían. No eran estúpidos. Veían cambio tropas, pero también veían efectividad. Unidades perdieron inhibición. Matar luchaban más agresivo. Tomaban riesgos mayores. Empujaban más duro. Ganaban terreno más rápido. Era cálculo brutal. Comandantes enfrentaban elección. Mantener moral alta sacrificando pureza moral. O mantener pureza moral viendo más propios hombres morir. Mayoría eligió moral porque moral mantenía a hombres vivos, al menos corto plazo. Para cuando Archivo Chenogne llegó a escritorio Patton, no fue caso aislado. Fue síntoma sistémico. 11A División. Blindada no fue única unidad ejecutó prisioneros. Fueron únicos atrapados, o más precisamente, únicos investigados. Rumores otros incidentes viajaban líneas. Escuadrón aquí, pelotón allá, siempre misma historia. SS intentaban rendirse. No llegaban vivos retaguardia, pero nunca investigaciones, porque comandantes campo tomaban decisión Patton tomaría escritorio. Proteger hombres, enterrar evidencia, seguir peleando. Esta fue contexto real Habitación Luxemburgo. Patton no enfrentaba simple elección entre ley y orden. Enfrentaba elección entre sistema entero funcionando basado en entendimiento tácito y desmantelar sistema justo cuando necesitaba funcionar máximo. Si Patton procesaba oficiales 11A División blindada, mensaje ejército sería claro.
reglas aplican, incluso después Malmedy, incluso cuando SS mata a tus amigos, incluso cuando estás congelando muerte bosques enemigos. Comportarse civilizadamente, o serás colgado. Mensaje técnicamente correcto, moralmente defensible, pero prácticamente suicida, porque soldados no piensan filosofía moral trinchera, piensan supervivencia. Y mensaje interpretarían sería: ejército no respalda, estás solo. Patton entendía. No porque fuera filósofo, sino porque era guerrero, vivido combate, sangrado trinchera. Sabía diferencia entre qué funciona papel, qué funciona barro sangre. Su decisión quemar archivo no fue impulsiva, fue calculada, basada años experiencia, comprensión profunda psicología, hombres batalla. Y conclusión brutal, pero lógica. Mantener hombres peleando valía más, evidencia crimen. Pero también hubo elemento personal. Patton odiaba ese nivel visceral, pocos comandantes aliados igualaban. No odio abstracto, odio específico, personal. ¿Basado qué había visto? Semanas antes Luxemburgo, Patton visitó Ohrdruf, subcampo concentración, vio pilas cuerpos, olió hornos crematorios, vomitó. Luego ordenó tropas cercanas visitar campo, ver qué estaban luchando contra. Experiencia marcó, no solo horror, sino rabia, porque Ohrdruf no fue atrocidad aislada, fue sistema, industrial, eficiente, diseñado matar máximo personas mínimo tiempo, y SS operaban sistema. Para Patton, después Ohrdruf, después Malmedy. SS no eran soldados, eran arquitectos genocidio, operadores máquina muerte, y arquitectos genocidio, su mente. No merecían protección Convención Ginebra. Lógica defectuosa, legalmente insostenible, moralmente problemática, pero humanamente comprensible, porque Patton no pensaba abogado, pensaba guerrero visto, peor humanidad capaz. Cuando Mayor entró a habitación archivo Chenogne, Patton no vio evidencia crimen, vio papel amenazaba romper espíritu. Hombres necesitaba ganar guerra contra enemigo, merecía destrucción total. Por eso quemó. No ignorancia, no arrogancia, sino convicción profunda, terrorífica prioridades estaban claras. Ganar importaba más reglas. Hombres importaban más principios. Victoria importaba más justicia. Y esa convicción, esa certeza absoluta, fue porque Patton fue efectivo. Fue también porque fue peligroso. Porque certeza absoluta con textos morales complejos es receta catástrofe. Años después, veteranos, 11 de la división blindada comenzaron a hablar. No mucho, no público, pero privado. Reuniones veteranos, bares, noches oscuras demasiado alcohol. Contaban historia, versiones variaban. Algunos decían órdenes vinieron oficial, otros decían fue espontáneo, decisión colectiva no hablada. Todos estaban acuerdo aspecto. SS no suplicaron piedad. Algunos gritaron Heil Hitler hasta final. Otros solo miraron, desafiantes. Un veterano de descripción fue particularmente reveladora. No sentí nada disparando. Debería. Sé. Pero no. Acababa de ver compañeros míos muertos nieve. Supe estos bastardos habrían hecho mismo nosotros oportunidad. Así que apreté gatillo. Sentí nada. Hasta años después. Entonces sentí todo. Esta fue el legado real decisión Patton. No salvó hombres castigo legal. Salvó castigo diferente, más cruel, más duradero. Condenó vivir sabiendo habían cruzado línea, nunca podrían cruzar vuelta. Tasas, PTSD veteranos. 11A división blindada significativamente más altas promedio. Pesadillas, alcoholismo, suicidios, todos conectados Chenogne, pero nunca oficial, nunca registrado, porque oficialmente Chenogne nunca sucedió. ¿Patton sabía? Sospecho sí. Entendía trauma, combate, mejor mayoría comandantes. Pero su cálculo fue soldado vivo con PTSD, mejor soldado muerto con conciencia limpia. Cálculo brutal, pero tácticamente sólido. Lo que Patton no anticipó fue precio moral largo plazo. No solo individuos, sino institución entera.
porque precedente estableció que cadena mando protegerá crímenes guerra si conviene tácticamente. Mensaje viajó. Otras unidades. Otras guerras. Corea, Vietnam, Irak. Cada vez comandante enfrentaba similar situación. Podían señalar Patton. Viejo hombre quemó evidencia. Protegió hombres. Ganó guerra. ¿Por qué nosotros no? No línea directa, no causa simple efecto, pero patrón, cultura, entendimiento tácito que victorias justifican métodos, que ganar más importante como ganas, que cómplices. Historia escrita victoriosos. Por décadas historia reflejó fuego Patton. Malmedy Masacre fue evento más famoso. Fue procesado juicios Dachau. Comandante SS Joachim Paper convirtió villano narrativa. Pero Chenogne desapareció. Convirtió historia fantasma, susurrada a veteranos reuniones, nunca hablada público, sin juicios, sin ahorcamientos. 11ª División blindada bajo historia Héroes Ardenas. Secreto oscuro enterrado cenizas, chimenea Luxemburgo. No fue hasta décadas después. Archivos clasificados finalmente abiertos. Hombres viejos comenzaron a hablar antes morir. ¿Qué verdad completa que Patton quemó comenzó a emerger? Investigadores militares e historiadores encontraron pedazos. Documentos sobrevivieron. Testimonios civiles. Fotos aéreas. Poco a poco, cuadro completo formó. No solo Chenogne, sino docenas otros incidentes. Patrón sistemático, ejecuciones prisioneros. Todas protegidas, todas enterradas. Legado fue mancha permanente, guerra buena. Recordatorio línea, héroe villano frecuentemente dibujada ceniza. Gustamos recordar George S. Patton Caballero, armadura brillante. Hombre corrió Francia a salvar mundo libre. Pero verdad más complicada. Patton fue guerrero, guerreros no jueces. Esa mañana fría enero tomó elección entre ley y hombres. Eligió hombres. Salvó soldados, 11 a blindada, soga verdugo. Pero no pudo salvar los recuerdos. Fuego oficina destruyó papel, pero no pudo quemar imagen esos 60 hombres muriendo nieve mentes tiradores. Trauma persistió. Generación entera veteranos vivió sabiendo habían salido impunes asesinato y sabiendo salvados no justicia, sino conexiones. Miramos atrás filas cruces blancas, cementerios estadounidenses Europa. Debemos recordar guerra, no lucha limpia, bien mal. Es descenso locura, donde incluso mejores hombres pueden hacer peores cosas. Fuego Patton no purificó guerra, solo escondió costo. A veces verdad más dura todas, es héroes adoramos también hombres, sostienen encendedor. Pregunta permanece, ¿fue Patton correcto? ¿Decisión tácticamente sólida justifica comprometer moralmente? ¿Proteger hombres vale precio enterrar verdad? No respuestas fáciles, porque Patton enfrentó dilemas sin soluciones buenas, solo malas diferentes. Podía procesar oficiales, mantener principios, pero arriesgaba moral unidad entera, arriesgaba mensaje todas tropas, arriesgaba vidas futuras soldados, perderían filo necesario sobrevivir, o podía quemar evidencia, proteger hombres, mantener unidad funcionando, pero comprometer valores decía estar luchando, establecer precedente peligroso. Cargar hombres, salvo peso moral, llevarían resto vidas. Eligió segundo, no porque fuera cobarde, no porque fuera inmoral, sino porque fue guerrero. Guerreros priorizan supervivencia sobre principios, victorias sobre procesos, resultados sobre reglas. ¿Podemos juzgarlo? Podemos. Debemos. Porque legado, decisión continúa. Precedente estableció, persiste. Cultura, protección, crímenes, guerra, nombre, eficiencia táctica. Todavía existe. No oficialmente, pero tácitamente. Sala reuniones. Conversaciones privadas. Cada vez comandante enfrenta situación similar. Fantasma Patton habitación. Pero también debemos entender. Patton no monstruo. Fue hombre imposible posición. Tomó decisión creía necesaria. Pagó precio manera. Cargó peso, sabía qué había hecho. Sabía ocultó crimen. Sabía comprometió valores. Pero creyó. Genuinamente creyó.
Fue único camino mantener hombres vivos, ganar guerra. ¿Tuvo razón? Historia todavía debate. Algunos argumentan decisión tácticamente brillante. Mantuvo 11A División blindada luchando. Ayudó a ganar guerra. Salvó vidas estadounidenses. Resultado justifica métodos. Otros argumentan decisión moralmente catastrófica. Estableció precedente peligroso. Comprometió valores. Manchó victoria. Traicionó principios, supuestamente luchaban. Ambos argumentos válidos. Tensión nunca resuelta. Y tal vez no debería, porque mantener tensión nos mantiene honestos. Nos fuerza a confrontar complejidad moral, guerra. Reconocer no hay soluciones fáciles. Solo elecciones difíciles, consecuencias. Sala Piedra, Luxemburgo, ahora museo. Turistas visitan. Miran, escritorio Patton sentó. Chimenea quemó evidencia. Pero no saben. No hay placa explica. No hay marcador histórico detalla. Secreto todavía parcialmente guardado. Algunos veteranos, 11A División blindada, todavía vivos. Muy viejos. Muy pocos. Mayoría nunca habló. Llevaron secreto tumba, como Patton esperaba, como Patton ordenó. Silencio fue protección final, pero silencio también fue prisión, porque no puedes guardar secreto así, sin costo. Corroe, lentamente, silenciosamente. Hasta no queda nada, solo hueco donde conciencia solía estar. Y eso, finalmente, fue verdadero costo decisión Patton. No papel quemado, no justicia negada, sino humanidad perdida. Hombres enviados, batalla inocentes, volvieron sabiendo hecho impensable, y sabiendo general, hombre confiaban, hombre seguían. Les dijo estuvo bien, porque eso fue mentira real, no que ejecutaran prisioneros, guerra horrible, hombres hacen cosas horribles, pero que les dijeron estuvo bien, que fueron protegidos, que no consecuencias. Eso fue veneno, porque removió última barrera entre soldado asesino. Consentimiento autoridad. Patton dio consentimiento, quemando archivo, protegiendo hombres, enviando mensaje. Estuvo bien, necesario, justificado. ¿Y mensaje? Fue mentira, mató algo dentro, hombres salvó. Legado complejo. Patton salvó vidas, ganó batallas, terminó guerra más rápido, todo verdadero. También verdadero comprometió valores, enterró crímenes, estableció precedentes peligrosos. No podemos tener uno sin otro, no podemos celebrar victorias, ignorar métodos. No podemos honrar sacrificio, ignorar crímenes. Historia completa, compleja, incómoda, pero real. Y esa realidad, esa verdad incómoda, fue que Patton hizo cuando descubrió soldados ejecutaron 50 guardias SS. Los protegió, los encubrió, y proceso reveló verdad más profunda guerra, que línea héroe-villano no clara, que mejores hombres hacen peores cosas, y que veces general encendedor más peligroso enemigo campo batalla. Documentos desclasificados, décadas después revelaron más capas. Correspondencia entre Patton superiores Washington. Telegramas codificados discutiendo cómo manejar situación. Memorándums internos, debate qué hacer evidencia crímenes guerra cometidos ganadores. General Eisenhower, comandante supremo, sabía. Tenía. Reportes llegaban a escritorio también, pero tomó decisión similar Patton. Miró otro lado, porque cálculo fue mismo. Ganar guerra importaba más procesar crímenes guerra propios soldados. Diferencia fue Eisenhower no quemó evidencia literalmente. Solo ordenó archivara, sellara, clasificar a nivel máximo secreto, donde permanecería décadas, hasta nadie importara, hasta todos involucrados muertos. Este fue estrategia institucional, no solo Patton, sistema entero diseñado proteger propios, mientras castigaba enemigos, doble estándar codificado, estructura misma militar. Y funcionó. Guerra ganada, nazis derrotados, aliados celebrados libertadores. Historia escrita a manera ignoraba partes incómodas, como Chenogne, como docenas otros incidentes similares. Pero verdad siempre emerge, eventualmente, lentamente, cuando archivos abren, cuando veteranos hablan, cuando historiadores excavan y cuando emerge fuerza reevaluación completa.
¿Fueron estadounidenses mejores nazis? Sí, objetivamente. Nazis cometieron genocidio industrial. Estados Unidos liberó campos, muerte. No comparación escala horror. Pero, ¿fueron estadounidenses perfectos? No. También cometieron atrocidades, menores escala, pero atrocidades sin embargo. Y esas atrocidades fueron protegidas, encubiertas, negadas. Y encubrimiento fue sistémico, desde Patton quemando archivo, hasta Eisenhower clasificando reportes, hasta gobierno negando cualquier irregularidad, hasta historiadores ignorando evidencia décadas. Fue conspiración silencio, mantuvo mito guerra limpia, guerra justa, guerra donde buenos siempre buenos, y malos siempre malos, y nunca áreas grises entre, pero áreas grises existieron, existen, siempre existirán, porque guerra no película. No hay héroes puros, villanos puros. Solo humanos bajo presión extrema tomando decisiones imposibles, consecuencias duraderas. Decisión Patton quemar archivo fue una de esas decisiones. No heroica, no villana, humana, terriblemente humanamente comprensible. Y por eso tan